Busquemos en el Nuevo Testamento, primera a los tesalonicenses, perdón, segunda a los tesalonicenses. Hoy quiero comenzar, después de haber hecho, una introducción general a las principales verdades, eh, proféticas, escatológicas. Hemos hecho un panorama grande y hemos abarcado hasta el momento de la instauración de lo que sería el misterio de la iniquidad, hablando acerca de la primera bestia y terminando con la segunda bestia. Pero hoy, esta tarde y el próximo domingo, por lo menos tengo 3 temas, o quizás serán 4, que vamos a hablar exclusivamente acerca del misterio de la iniquidad. Vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es este misterio de la iniquidad? Creemos, y yo soy de los que creo, que actualmente el misterio de la iniquidad es el nuevo orden mundial y todo lo que trae en sí. El misterio de la iniquidad es lo que estamos mirando hoy en día. El misterio de la iniquidad es lo que viene de aquí en adelante de una manera espantosa. El profeta Daniel, cuando miró en el capítulo 7, allá en el Antiguo Testamento, miró las 4 bestias, dice que le impresionó sobremanera le impresionó la 4ª bestia, que era algo espantoso, algo terrible. Y dice que él preguntó acerca de aquella bestia. Bueno, después que termine el misterio de la iniquidad, entraremos en detalles acerca del anticristo. Y así entonces iremos abarcando de una manera más profunda acerca de temas ya que son necesidad urgente que el pueblo de Dios los escuche, los entienda, los atienda. Obviamente hablando, amada iglesia, amados hermanos, amigos, obviamente hablando, hay un margen de error en todo esto. Yo no soy especialista en profecías y hay algún margen de error, no en cuanto a fecha, porque no damos fechas. Las sectas son las que han puesto fechas. Nosotros no ponemos fechas, pero debe haber algún margen de error en cuanto a algún tema que interpretamos, que este personaje puede ser que este personaje puede ser otro, pero por lo general estamos dentro del panorama bíblico, teológico, escatológico que Dios nos presenta. Bien, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. En la medida que lo encuentre, le invito a ponerse en pie. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 15, donde de alguna manera vamos a estar abarcando de manera especial esto que tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Vamos a leerlo todos juntos, al unísono. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 15. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará a aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad,
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Padre, gracias. Gracias, Padre, por una vez más encontrarnos ante su presencia, dándole gracias por este maravilloso tiempo, momento, y de manera especial suplicando que su palabra, que ha sido abierta una vez más, sea, Señor, poderosa, sea, oh Señor, impactando nuestras vidas, sea, oh Padre, en nuestras vidas lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. De tal manera que su palabra nos enseñe los tiempos en que vivimos, nos muestre la peligrosidad de cómo los tiempos se acercan al fin y que el reloj suyo profético corre de manera gigantesca, apresurada, rápida, para ir llegando a aquellos tiempos difíciles. Prontamente el tiempo de la primera bestia, prontamente el tiempo exteriorizado, expuesto, público de la segunda bestia. Pronto el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Pronto el tiempo de la segunda venida de Cristo. Padre, gracias, gracias. Ayúdanos a entender y comprender. Gracias, Padre, por todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, los primeros 6 versículos prácticamente me habla de la venida de Cristo, después de lo que ha de acontecer. O sea, esto de la segunda venida de Cristo es, como dicen los que dicen que saben, es después de los 7 años de la gran tribulación, al final. Pero en el capítulo, pero en los versículos 7 en adelante, 7 al 9 principalmente, nos encontramos con algunas verdades muy descriptivas, muy claras, muy evidentes en cuanto a lo que la Biblia menciona como el misterio de la iniquidad. Acompáñeme aquí entonces al capítulo 2, versículo 7, porque comienza de esta manera esta parte del capítulo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Aquí nos encontramos con esta verdad maravillosa. Ya yo prediqué de esto hace algunos mensajes atrás, pero de manera muy general, de manera muy por arriba. De hoy en adelante, hablando acerca de profecías, he de profundizar algo más. Vamos a explicar, vamos a dar detalles para que tengamos una idea concreta, una idea completa de lo que son estos eventos que los
iremos dando de manera particular, que son parte del paquete, de lo que implica prácticamente los tiempos finales. Soy de los que creo, no lo puedo dogmatizar, soy de los que creo que estamos viviendo principios de dolores. No lo puedo dogmatizar, pero lo miro de esa manera. Bien, porque ya está en acción. Esa primera frase es importante, porque ya está en acción. ¿Qué cosa? El misterio de la iniquidad. Creo, y no existe duda, no hay miedo a equivocarnos al decir, al afirmar que esta frase, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de alguna manera ya en el tiempo del apóstol Pablo, este misterio de la iniquidad estaba accionando, estaba actuando, estaba de alguna manera promoviéndose, desarrollándose, creciéndose. Es decir, ya en el tiempo del apóstol Pablo, este misterio de la iniquidad estaba vigente. Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 4. ¿Ok? También, de alguna manera curiosa, el apóstol Juan, en su primera carta, Primera de Juan capítulo 4, estoy con la cabeza perdida, parece que estamos bien entonces, ¿ok? Bien, Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Leamos del 1 para que retenga bien la idea. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Pero mire lo que dice Juan ahora, y que ahora ya está en el mundo. Volvamos a Tesalonicenses. Entonces, hermano, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, de una manera maravillosa, dan a entender, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, revelándose a ellos, da a entender que este misterio de la iniquidad y este misterio, por decirlo así, entre comillas, del anticristo, ya en el tiempo de ellos, ya estaba accionándose, ya estaba en el mundo. Entre paréntesis, si han pasado 2000 años, ¿de qué manera hoy entonces está? Si ya en aquel tiempo ya estaba accionándose, ya estaba promoviéndose, ya estaba moviéndose. Ahora bien, debemos declarar algo. Mis amados, este misterio de la iniquidad está íntimamente relacionado con el anticristo. Y obviamente hablando, el anticristo está íntimamente relacionado al misterio de la iniquidad. No significando necesariamente que el misterio de la iniquidad es el anticristo, o que el anticristo es el misterio de la iniquidad, sino que, como bien dice uno de los comentaristas que estaba leyendo, sino que el anticristo es parte del paquete del misterio de la iniquidad. Como bien lo dijo otro comentarista, que el anticristo será en los últimos días la última cara visible del misterio de la iniquidad.
A la tarde, óigame bien, a la tarde vamos a enseñar las diferentes caras que ha tenido el misterio de la iniquidad a través de la historia del ser humano. ¿Ok? Vamos a estudiar a grosso modo a la tarde las diferentes caras que ha tenido este misterio de la iniquidad, que como hemos leído, el apóstol Pablo y el apóstol Juan ya dicen que estaba vigente en aquel tiempo. Antes también, antes de ellos, el misterio de la iniquidad. Por lo tanto, sigamos con la segunda carta, capítulo 2, versículo 7. Hay que ir desglosando estas frases, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra misterio acá, es una palabra muy típica en el Nuevo Testamento, de manera especial, aplicada y enseñada por el apóstol Pablo. La palabra misterio da a entender que ya en el tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de manera especial el Espíritu Santo al apóstol Pablo le reveló varios misterios. Y esto quiere decir que en el Antiguo Testamento, en la revelación del Antiguo Testamento, estos misterios fueron revelados de una manera muy general, de una manera muy leve, fueron mencionados de una manera muy sutil. Pero al llegar el Nuevo Testamento, esos misterios que estaban guardados en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, esos misterios fueron siendo gradual y progresivamente revelados por los apóstoles, de manera especial por el apóstol Pablo. Entonces, la palabra misterio aquí, lo que da a entender en relación al misterio de la iniquidad, es que este misterio se ha ido revelando de manera gradual y progresiva y creciendo, ¿ok? Creciendo hasta llegar, óigame bien, hasta llegar a su máxima expresión, que es con la aparición de la primera y la segunda bestia prácticamente simultáneamente. Ahí va a tener su máxima expresión, su máxima exteriorización. Entonces es un misterio que el apóstol Pablo entonces ya viene revelando, viene enseñando. De hecho, ya dijo ya que estaba en acción. El apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya estaba presente. Ahora bien, sigamos. Versículo 7, ahí mismo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad, ahí se usa el griego anomia, que significa que está sin ley, injusticia total, maldad sobremanera. Entonces, el misterio de la iniquidad es un gobierno, es un sistema que se está preparando, que se está desarrollando, que está creciéndose, pero con la característica que es un misterio que no tiene ley, que no se somete a ley, que no se somete a justicia. Miren lo que dice el versículo 3 allí, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? Ahí habla de la venida de Cristo. No vendrá Cristo en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Ok? Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿Ok? Versículo 9 dice inicuo. Inicuo. La palabra inicuo allí, refiriéndose al anticristo, se refiere que el hombre de pecado, el hombre inicuo, tiene menosprecio total por la ley de Dios. No le importa, no le interesa la ley de Dios. Nada de lo que Dios es y ha sido a este inicuo y a este sistema le interesa. Por eso que la Biblia nos habla acerca de este misterio de la iniquidad, el cual tendrá su máxima expresión, su cara abierta en el tiempo cuando aparezca la primera bestia, que es el anticristo, en el tiempo simultáneamente cuando aparezca la segunda bestia, que es el falso profeta. Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Sigamos allí. De una manera entendible, de una manera clara, de una manera directa, esta curiosa frase se refiere a aquel poder maligno que ha operado, que opera y que seguirá operando sobre la faz de la tierra hasta que el propio Señor Jesucristo en su venida acabe con todo esto. Ahí lo dice, versículo 8. Segunda Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo con todo su sistema, con todo su gobierno, con toda su maña, con todas sus milagros y con todo su poder que se le fue dado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora bien, dicho poder, quiero que entiendan esto, hermanos, porque aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que entender. Dicho poder siempre ha sido antagónico, contrario, enemigo a Dios y enemigo de la obra de Dios, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de las cosas de Dios. Es decir, este sistema, este gobierno del misterio de la iniquidad, sumado a la primera bestia, a la segunda bestia, es la antítesis en el mundo de todo lo que es y significa Dios. Se lo explico. Este sistema, estos personajes diabólicos perversos, son la antítesis de Dios, es lo contrario a Dios. Y siempre van a vivir atacando la obra de Dios y al Dios de la obra de la creación completa. Se lo explico de esta manera práctica. Dios es luz. Amén. Este misterio es oscuridad. Dios es amor. Este misterio es odio. Dios es paz. Este misterio es guerra. Dios es verdad. Este misterio es mentira. Dios es misericordia. Este misterio es cruel. Dios es perdón. Este misterio es no perdón, rencor y todo esto. Este misterio es perdón. Dios es cielo. Este misterio es infierno. Dios es libertad. Este misterio es esclavitud. Dios es salvación. Este misterio es condenación. Dios es eterno. Este misterio es temporal. Dios es cielo. Este misterio es terrenal. ¿Entienden lo que estamos tratando de decir? El sistema de este misterio de iniquidad, y que es inicuo, que es perverso, que es diabólico, que representa todo lo malo, es lo contrario a Dios. Por eso lo ataca. Por eso lo persigue. Por eso es que usted tiene que notar, iglesia, hermano, amigo que escucha, por eso es que usted tiene que notar quién persigue a Israel siempre. Quiénes están en contra de Israel, porque lo odian.
Y luego, hoy por hoy también, ¿quiénes persiguen a la iglesia cristiana? A la tarde vamos a estar hablando de esto. De alguna manera con detalles. Porque este sistema, este misterio de la iniquidad es completamente contrario y negativo y completamente guerrero en contra de Dios, en contra de la obra de Dios. Además, es bueno resaltar que dicho poder del misterio de la iniquidad, con el correr de los años, sin lugar a duda, se ha visto desarrollado, se ha visto fortalecido, se ha visto crecido, aumentado, y que poco a poco, hoy por hoy, ha ido tomando notoriedad y relevancia social, mundial, ya que, óigame bien, ya que lo que hoy vemos, ya que lo que hoy estamos viviendo, el virus, la crisis y lo que viene, es el resultado directo de la acción del misterio de la iniquidad. El nuevo orden mundial, con todos sus pillones del diablo. Todo esto está mezclado, amados hermanos. Todo esto está relacionado. Siendo yo de aquellos que creen que este misterio de la iniquidad ya está suficientemente crecido, desarrollado, fortalecido y potentizado, de tal manera que hoy por hoy está accionando de manera directa, negativamente, sobre todo y sobre todos y sobre todo el mundo. Entendiendo con lo que acabo de decir, de que su accionar, su hacer, su maniobrar, su operar ha sido de manera lenta, progresiva y gradualmente creciendo. Hoy por hoy ese poder está fuerte. Hoy por hoy ese poder es vasto. Hoy por hoy este poder del misterio de la iniquidad tiene fuerza y tiene control. Controla todas las cadenas informativas del mundo. Controla la prensa. Ese telefonito que usted tiene y que yo tengo, esto está originado y está controlado por este misterio. Las plataformas sociales están controladas por este misterio de la iniquidad. O sea, pastor, ¿estamos fritos? Sí, humanamente hablando, sí. Es profético. Hasta cuando Cristo venga y con el resplandor de su gloria acabe con todo eso. Pero hoy por hoy, soy de los que creo que este misterio está listo para salir al aire, a la superficie, a hacer notoriedad pública. Soy de los que creo que posiblemente el anticristo está vivo. Hay muchos personajes que dicen que ha sido en el pasado y hay muchos personajes que hoy están diciendo que quién es el anticristo. Yo no me atrevo a dogmatizar sobre ninguno. Uno de los últimos que leí ahora, que miré, porque el hecho de no creer no significa que no pueda mirar, pero uno de los últimos personajes que están acusando de anticristo es el enemigo de la raza humana, Bill Gates. Dicen que es anticristo, que es el anticristo. Personalmente no lo creo. Pero hay un video ahí y todo el mundo dice que sí. Hermano, puede ser que sí, puede ser que no. Yo no lo creo personalmente, pero las sectas pseudo cristianas que existen, dicen que el Papa dicen que el papado es el anticristo, dicen que la iglesia tradicional católica romana es, con todo su sistema, es parte de esto. Hay cierta verdad en todo esto. Hay cierta verdad en todo esto. ¿Okay?
La Biblia habla en el capítulo 18, 19, la gran Babilonia, la gran ramera. Todo eso de la gran Babilonia, la gran ramera, es el sistema de este misterio de la iniquidad. A la tarde vamos a ver cuáles son las caras que ha usado este misterio de la iniquidad a través de la historia del ser humano para que comprendamos algunas verdades más. Así que, amados, una de las características para conocer este misterio, cómo actúa y por medio de quién actúa, es cuando nosotros escuchamos en las noticias quiénes están persiguiendo y atacando al pueblo de Israel y quiénes están persiguiendo y atacando al pueblo de Dios, a los creyentes, a los cristianos. ¿Sabía usted que hay más de 73 países en el mundo actualmente? Hay más de 73 países actualmente en el mundo donde la persecución a los cristianos es algo terriblemente grande. 73 países. Hay una liga mundial, una organización mundial que se dedica a las estadísticas de los perseguidos. Y cuando usted entra en la estadística de cómo persiguen a los cristianos propiamente tal, ellos tienen 73 países activamente persiguiendo al pueblo cristiano, aquellos que creen en la Biblia, aquellos que creemos en Cristo. Usted y yo tenemos que dar gracias de vivir en un país donde todavía no nos persiguen, donde todavía no nos atacan, aunque hay leyes que están cerrándole el paso a los creyentes y a las iglesias aquí. Definitivamente van a llegar esas leyes acá. Definitivamente. Cuando el gobierno de nuestro presidente acá, Donald Trump, se acabe y se vaya, tenga el ojo abierto. Tengan los oídos abiertos y mire las leyes que van a comenzar a pasar y que van a hacer y que van a afectar directamente el pueblo cristiano y nuestras iglesias. Prepárese, porque el diablo está enojado, porque este misterio está enojado, como lo vamos a ver a la tarde. Bien, sigamos adelante. Pastor, ¿cómo y dónde y cuándo se ha visto este misterio de la iniquidad en acción? En el huerto del Edén comenzó. En la Torre Babel, otro caso, Génesis 11. En la persecución directa de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos se ve la acción real de este misterio. Vemos a través de la historia de la iglesia cristiana cómo ha sido perseguida. Ahí está este misterio. Y este misterio va a tener su expresión máxima en la aparición de la primera bestia y la segunda bestia. Ahí va a tener su expresión máxima y su persecución más grande que haya existido. A la tarde vamos a estudiar todo esto que acabo de decir, con más lujo de detalle. Pero este misterio ha venido trabajando, moviéndose. Hoy por hoy el ataque, la persecución, la arremetida, la agresión es clara, es evidente en contra del pueblo de Dios por causa de este misterio de la iniquidad. Dice un comentarista allí acerca de este misterio de la iniquidad. En los escritos de Pablo, la palabra iniquidad aparece exclusivamente en forma singular y designa el pecado en su máxima expresión. En toda la extensión de la palabra iniquidad es el poder espiritual activamente opuesto a Dios,
y al evangelio de la gracia de Dios y del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La iniquidad siempre es producto de una determinación voluntaria. Por eso que este misterio de la iniquidad es un poder voluntario levantado en contra de Dios, tomada en contra de las normas divinas, por lo cual, si es voluntario, implica culpabilidad e implica responsabilidad personal. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Óigame bien, este poder, este misterio de la iniquidad, este sistema que ha venido trabajando paulatina y progresivamente, creciéndose, desarrollándose, multiplicándose, con sus tentáculos a través de gobierno, a través de la ONU, a través de la OEA, a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de todos estos organismos mundiales. Todos estos están regidos y controlados por este misterio de la iniquidad, el nuevo orden mundial. Entonces, todo esto todavía no ha llegado a su máxima expresión. Estamos recién visualizándolo. ¿Por qué no ha llegado a su máxima expresión? Porque hay algo que lo detiene en el presente. Ahí lo dice, versículo 7. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ha existido algo que ha impedido que este misterio de la iniquidad actúe y se desarrolle plenamente libre. Quiere, sí, pero no puede. Así como Pedro por su casa. Eso va a ocurrir cuando la primera bestia y la segunda bestia aparezcan. Ahí va a correr como Pedro por su casa, prácticamente por 7 años, según dicen los que dicen que saben. Este poder que ha existido por siempre y se ha desarrollado y ha crecido, no ha podido manifestarse en su máxima expresión como Pedro por su casa. Pues como dice este versículo, esta frase, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay algo que ha impedido, hay algo que ha detenido, hay algo que ha frenado hasta hoy, hasta este presente, que se manifieste, que se proyecte, que se exteriorice de manera pública y de manera evidente. Y que como vengo repitiendo, y que va a ser personificado y manifestado en su máxima expresión en la primera y en la segunda bestia. Como dice Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Es decir, hay algo que no lo deja manifestarse. Y cuando se manifieste, ya no será misterio. Va a ser el poder malévolo, perverso, antagónico y destructor del dragón sobre todo y sobre todos. Como dije, esto será en los 7 años, en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Así que la pregunta es, pastor, ¿qué ha impedido al misterio de la iniquidad que actúe libremente sobre todo y sobre todos? Pastor, ¿qué es lo que lo impide? Estuve estudiando acerca de eso. Y a través de la historia han habido varias ideas. En aquel tiempo decían que era el Imperio Romano que lo impedía. Hay varios que decían eso. Hay otros que han pensado que es la presencia del pueblo judío. Principalmente esto era en el Antiguo Testamento. Hay otros que han pensado que lo que impide que este misterio se manifieste es
la proclamación del Evangelio propiamente tal. Estaba leyendo hace poco un comentario de buenos hermanos, el hermano Ernest Trenchard, y tiene varios colegas que hicieron una pequeña teología sistemática. Ernest Trenchard, junto con Hendrickson, dicen que este misterio, que esto que detiene al misterio de la iniquidad, es el gobierno, los gobiernos del mundo que todavía se mantienen con ley. Hasta que estos gobiernos del mundo sean quitados por este sistema que no tiene ley. Yo realmente no comparto mucho eso tampoco. Pero sí, soy de los que creo y comparto, así lo dice William MacDonald, así lo dice Matthew Henry, y así lo dice Matthew Henry citando a Charles Riley, donde los tres sostienen que lo que impide que este misterio se manifieste y que yo me imagino que está loco por manifestarse, lo que impide es el Espíritu Santo y la presencia de la iglesia. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hemos sido enseñados por aquellos que saben que lo que ha impedido que el misterio de la iniquidad se manifieste de manera real, de manera cruda, de manera perversa, de manera siniestra, es el Espíritu Santo, es la iglesia. De igual forma, Matthew Henry sostiene que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia lo que frena la manifestación de este misterio. Luego, citando al comentarista Riley, dice Riley, algunos piensan que es Dios en medio de la iglesia, en la persona del Espíritu Santo. Y que al momento de ser quitado la iglesia del mundo por medio del rapto, entonces se manifestará el misterio de la iniquidad. También Riley sostiene que lo detiene, según dicen algunos, son los gobiernos humanos. Y cuando estos gobiernos humanos sean derrocados, entonces aparecerá la manifestación del misterio de la iniquidad. Personalmente soy de los que creo que lo que está actualmente deteniendo y ha estado deteniendo la manifestación pública y perversa de este misterio es la iglesia. Que la iglesia está guiada, tomada y controlada por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea llevada por nuestro Señor Jesucristo, según creemos nosotros, por el rapto, el Espíritu Santo entonces no va a irse necesariamente con la iglesia. El Espíritu Santo simplemente va a ser quitado de en medio. La iglesia se va. Recuérdense que la obra del Espíritu Santo siempre es en la tierra, en favor de su pueblo, en favor de la iglesia, en favor de cada creyente, iluminando, enseñando, recordando las palabras de Cristo, redarguyendo, corrigiendo, salvando, trayendo a salvación, trayendo a convicción por medio de la gracia de Dios. Siempre la obra del Espíritu Santo es en la tierra. La iglesia será llevada. Pregunto, ¿necesitará la iglesia Espíritu Santo allá en el cielo? No lo creo. Entonces la iglesia es llevada. El Espíritu Santo, como dicen los comentaristas, es quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Siga leyendo ahí entonces, sigamos ahí. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, es decir, lo que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Va a llegar el momento en que va a ser quitado de en medio lo que detiene a este misterio.
lo que detiene a este malévolo poder, lo que detiene a este perverso gobierno que se está levantando. Todas estas protestas, y quiero que entienda algo, no estoy en contra de las protestas. Quiero que entiendan esto. Estoy en contra de lo que hizo ese policía aquí en Minneapolis, por ahí fue. ¿Sí? Estoy en contra. Definitivamente es un crimen. Definitivamente merece cárcel. Merece que lo maten, ojo por ojo, diente por diente. De la misma manera que lo coloquen la rodilla y que grite, no puedo respirar, no puedo respirar. A ver cómo siente. La Biblia dice en el libro de Romanos que la espada está puesta para hacer justicia. Yo creo en la pena capital. Yo creo en la pena capital. Yo creo que cuando hay evidencia, como ese caso, como ese policía que hizo eso, yo creo que merece cuchilla, merece que le corten la cabeza, merece que lo maten a la franca. Yo creo en la pena capital. ¿Ok? Porque no se puede propagar la injusticia, lo incorrecto, pero por otro lado no estoy de acuerdo de la manera como se protesta. Y ese tipo de protesta que está habiendo aquí, quemando todo, y en nuestros países quemando todo, eso es el misterio de la iniquidad. Eso es el poder de la iniquidad. Eso es el espíritu del anticristo, que se aprovechan de cualquier circunstancia para robar, para delinquir, para cometer actos delictuales, actos perversos. Así actúa el misterio de la iniquidad y no tiene freno en estos grupitos. Pero cuando se manifieste completamente este poder de la iniquidad, cuando se manifieste, la maldad va a ser mucho más de lo que vemos hoy día. Prepárese si usted no ha rendido su vida a Cristo, si usted todavía sigue creyendo en su iglesia, si usted todavía sigue creyendo en su religión, si usted todavía sigue confiando en un hombre, si usted todavía sigue creyendo que es bueno. No, pero pastor, yo no le hago mal a nadie, pero le hace mal a Dios. Porque todo pecado es contra Dios. Y los propios pecados que usted tiene guardados en su mente y en su corazón y en su vida, aunque no le hacen mal a nadie, pero van en contra de Dios. Todo pecado es en contra de Dios, y algunos de los pecados son en contra del prójimo. Pero todo pecado, toda maldad es en contra de Dios. Usted que todavía sigue creyendo que el mundo se va a arreglar, usted que todavía sigue creyendo que el hombre intrínsecamente es bueno por dentro y que se van a levantar hombres buenos con gobiernos buenos para arreglar todo este problema, usted que está creyendo todo eso, que le vaya bien en el tiempo del anticristo, que le vaya bien en el tiempo de la bestia, del falso profeta. Mi consejo es que hoy rinda su vida a Jesucristo. Dios le está dando hoy día la oportunidad de darse cuenta de que lo que hoy día estamos viviendo no tiene precedente, no tiene nombre, de que hay un poder humanamente hablando que está controlando todo esto de maldad, de perversidad, que quiere hacer daño, que quiere destruir la familia, que quiere destruir los sistemas, que quiere destruir la economía, que quiere destruir los gobiernos para formar un solo gobierno, un solo poder, un solo ejército, una sola economía, una sola religión. Y eso es el misterio de la iniquidad. Y eso es el poder del anticristo. Eso es el ministerio del falso profeta, de engañar a todos los hombres para que crean lo que el falso profeta dice. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Todavía no salimos del versículo 7 y todavía nos faltan como 10 versículos más.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que frena que se manifieste el poder malévolo y perverso va a ser quitado de en medio. ¿Cómo? En el rapto de la iglesia. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Versículo 8. Y entonces, es decir, cuando lo que lo detenía a este poder sea quitado de en medio, se quite de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Cosa curiosa, en el versículo anterior se menciona el misterio de la iniquidad, ¿correcto? Pero ahora se personifica y entonces se manifestará aquel inicuo. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Aquel inicuo ya no se refiere al sistema, se refiere a una persona. Ese inicuo es el anticristo. Lo que estamos tratando de decir es que este sistema perverso, el misterio de la iniquidad, la última cara que va a tener va a ser el anticristo. A la tarde, vuelvo a repetir, vamos a ver varias caras. Pero la última cara va a ser el anticristo. Entonces, ya aquí me está hablando de la última batalla, por decir así, que va a tener este misterio de la iniquidad, creyendo que está teniendo victoria sobre todo y sobre todos. Ansiosamente, este misterio de la iniquidad, este sistema que está cada día creciendo más, va a entronizar públicamente en todo el mundo, va a entronizar al anticristo, porque el anticristo tiene un gobierno político, porque el falso profeta tiene un gobierno religioso, como dijimos ya. Entonces, se manifestará aquel inicuo, aparecerá, se hará pública su presencia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Preste atención a esta pequeña idea. El versículo 8 cuando dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y luego la frase siguiente, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, de ninguna manera significa que inmediatamente aparece el anticristo, inmediatamente Cristo cuando venga lo va a matar. No, el anticristo se va a manifestar, el hombre de pecado, el hombre inicuo, se va a manifestar y van a pasar prácticamente 7 años. Y cuando Cristo venga al final de los 7 años, en su segunda venida, entonces lo va a destruir. Pero el inicuo va a proyectarse prácticamente 7 años. Donde a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a quitar el continuo sacrificio, de acuerdo a Daniel 9, 26, 27 por ahí. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a quitar el continuo sacrificio y ahí va a comenzar lo que todo el mundo teme, lo que el pueblo judío teme, el día grande de Jehová, el día de angustia de Jacob. Todo eso lo voy a explicar más adelante. Hay mucha profecía por explicar. Estamos recién comenzando. Mientras Pastor Jerry se encarga de temas para la iglesia, otros temas, mi énfasis ahora en este tiempo es profecía. Mi énfasis es el anticristo. Mi énfasis es la marca de la bestia. Mi énfasis es las trompetas de juicio, las copas de juicio, los sellos de juicio en el Apocalipsis. Todo eso vamos a estudiarlo. Y vamos a meternos en todo eso para ver si por lo menos con miedo tú te conviertes, para ver si por lo menos con temor tú te rindes a Cristo.
Porque si no es por la buena, por lo menos es asustándote. Pero algo tiene que suceder en tu vida con estas verdades que estamos enseñando. Se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. No lo busque, lo puede anotar. Isaías 11:4. Hermano Pastor Valverde, por favor, no tengo tiempo y no tengo paciencia para esperar que usted busque cada versículo. Hermano Carlos, mi padre espiritual, perdóneme hermano Carlos, no tengo. Ellos me han dicho que es un poco rápido que yo predico, pero ni voy rápido ni voy muy lento. Son ellos los que van lentos, ¿ok? Pero Isaías 11:4 dice acerca del Señor, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y hablando de Cristo, del Mesías, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Se referirá al anticristo aquí? Puede que sí, puede que no, pero dice que con el espíritu de sus labios matará al impío. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hablando Cristo, hablando del Mesías. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Por qué leo al final que la primera bestia y la segunda bestia? ¿Por qué leo al final que van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre? Porque segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que aunque aquí me dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, lo cierto es que al final la primera bestia y la segunda bestia, como el mismo dragón, serán lanzados por la eternidad de la eternidad al lago que arde con fuego y azufre, lo cual es la muerte segunda, como predicaba y como ha enseñado el pastor Jerry. Hablando de la muerte primera, esto habla de la muerte segunda, el lago de fuego. Sigamos allí. Versículo 9. Versículo 8 y versículo 9 para que retomemos la idea. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, hablando del anticristo, hablando de la primera bestia, hablando del gobierno mundial. Porque este inicuo, este falso profeta es la última cara del gobierno mundial, del misterio de la iniquidad. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La palabra advenimiento ahí es en griego parousia, o parousia, y significa llegada y presencia. Significa entonces cuya venida, llegada y presencia del inicuo es por obra de Satanás, es por medio de Satanás, es de acuerdo a lo que Satanás y el dragón
ha estipulado y ha preparado en este misterio de la iniquidad. Por lo tanto, la aparición de la primera bestia y su venida y su presencia en el mundo y en la tierra y la aparición simultáneamente de la segunda bestia, del falso profeta, son de manera directa obra del diablo, convenio de Satanás. El falso profeta y el anticristo son los pillones más grandes que tiene el diablo, el dragón. Hay muchos pillones en el mundo. Cada presidente globalista es un pillón. Esta gente, los Rockefeller, los Rothschild, el grupo Bilderberg y toda esa gente son pillones nada más, son pilloncitos. Se creen que porque tienen unos cuantos milloncitos y no se dan cuenta que son títeres del diablo, títeres que son manejados por el movimiento mundial, son manejados por este misterio de la iniquidad. No podemos dejar de fuera al amigo Bill Gates, importante, porque cada vez que lo menciono, mi hermana Miriam allá en Chile se ataca y dice que me va a mandar a buscar. ¿Okay? Entonces, Miriam, Dios te bendiga, hermana. ¿Okay? Dios te bendiga. ¿Okay? Porque ella como que disfruta cuando yo menciono al amigo Bill Gates. Bien, sigamos. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Recordemos que el dragón le ha de dar toda su autoridad y todo su poder para que este gran pillón del diablo actúe de manera directa, perversa, malévola durante su reinado, durante su gobierno prácticamente de 7 años. Versículo 9 al final. Con gran poder del diablo y señales del diablo y prodigios mentirosos, porque el diablo es mentiroso. El domingo que viene, posiblemente en la mañana, voy a hablar sobre ese versículo. ¿Cuáles son los prodigios? ¿Cuáles son los milagros que van a hacer este gobierno? Y vamos a entrar a ver cómo es el poder y cómo se va a ir manifestando. Óigame, ya se está manifestando. Quiero que entienda esto. Hoy por hoy ya los prodigios y los milagros de este misterio de la iniquidad, hoy por hoy ya se están haciendo notar alrededor del mundo. Pastor, ¿y por qué no adelanta un poquito? Lo veremos en el siguiente programa. En el siguiente programa, que va a ser posiblemente si el Señor no cambia el orden, posiblemente el domingo que viene en la mañana. Sigamos allí. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. Este misterio de la iniquidad, este sistema perverso, satánico, engendrado en el mismo infierno, este poder antagónico, enemigo de Dios, este poder que es la antítesis de Dios en el mundo, lo contrario de Dios, este poder, dice aquí, que viene con todo engaño de iniquidad. Es decir, todos los milagros, todos los prodigios que va a hacer este gobierno, este sistema, este anticristo, este movimiento mundial, es con todo engaño de iniquidad. Son milagros de iniquidad. Y son poderes de iniquidad, poderes de maldad, poderes de la oscuridad, poderes de injusticia, poderes de guerra. Y con todo engaño de iniquidad. Este pillón, el anticristo,
ha de aparecer con todo poder otorgado por el dragón, lo cual le dará la característica de hacer grandes prodigios, grandes milagros, grandes manifestaciones como un ser poderoso delante de los hombres, pero no delante de Dios, no delante de los hijos de Dios, no delante de los ángeles. Y este poder malévolo de alguna manera va a permitir para que los hombres que hoy y mañana han de vivir sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, condenados al infierno, estos hombres vean ese poder y crean que el anticristo tiene poder para arreglar todos los problemas del mundo. Y dicho sea de paso, los problemas del mundo han sido desarrollados por el movimiento, por el movimiento mundial que bíblicamente hablando es el misterio de la iniquidad. Y con todo engaño de iniquidad. Bueno, si hay un engaño, la pregunta es ¿quiénes serán los engañados? ¿No es verdad? Si yo hago un engaño, bueno, ¿a quién engaño? Si este poder tiene poder de un gran engaño y con todo engaño de iniquidad, ¿a quién engañan? Ahí lo dice. Y con todo poder y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Hay un grupo de seres humanos y puede que haya más de alguno que está escuchando esta predicación hoy día. Dice que este poder engañoso de iniquidad va a ser dirigido, va a ser desarrollado, va a ser proyectado para los que se pierden. Si usted creyó en Cristo, si usted se arrepintió de todos sus pecados, si usted le dijo al Padre, Padre, yo ruego que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo, yo ruego que su sangre me lave, me limpie, me quite y me perdone todos mis pecados. Y quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida. Quiero que Cristo llene mi corazón. Si usted hizo eso en fe y en arrepentimiento, usted no va a ser engañado. Porque creemos que la iglesia va a salir antes de que se manifieste este grande poder para engañar. Y con todo engaño de poder, engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que hoy día no quieren rendir su vida a Cristo. Van a experimentar el gobierno mundial, van a experimentar el sistema del misterio de la iniquidad puesto en acción, en evidencia, exteriorizado, público. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pastor, ¿por qué han de recibir el engaño? Los que se pierden. Porque se pierden. Porque se pierden. Pastor, ¿y por qué se pierden los que se pierden? Obvio, yo creo que ayer fui a la universidad para aprender esto. Pastor, ¿por qué han de recibir engaño los que se pierden? Los que se pierden van a recibir engaño porque se pierden. Sí, pastor, entiendo, pero ¿por qué se pierden los que se pierden? Ahí lo dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos hoy. Entonces mañana, porque hoy no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvo, hoy, entonces mañana
Van a recibir un poder engañoso porque hoy no acogieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de la verdad, no les interesó el amor de la verdad, no les interesó el amor de Dios en Cristo, que envió a Cristo en amor, con amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión máxima del amor de Dios es Cristo a la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree es salvado. Entonces hoy es el día de salvación, porque mañana puede ser trágica y eternamente imposible. Hoy es el día. Es interesante. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mientras que hay un montón de gente hoy en día que no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvo, mire la antítesis de este pensamiento. Ahí en Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo en nombre del Señor, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amado, este versículo enseña que hubo un grupo de gente que al escuchar la palabra que predicó el apóstol Pablo, no recibieron la palabra como si fuese palabra de hombre del apóstol Pablo, sino que recibieron la palabra como que venía de Dios. Y la recibieron, y la aceptaron, y fueron salvos. Hoy día tú tienes que hacer lo mismo. Usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que entender que lo que estamos predicando es palabra de Dios. Yo no estoy usando un libro extraño. Yo no estoy usando libros de otros grupos. Aquí en este púlpito solamente se enseña la palabra de Dios, la revelación perfecta de Dios a los hombres. Por lo tanto, entienda, acepte, comprenda, atienda lo que estamos enseñando, que es palabra de Dios. Y al igual que los hermanos que en Tesalónica recibieron la palabra, no de Pablo, sino de Dios a través de Pablo, hoy le animamos, le exhortamos, le rogamos, le suplicamos que por amor a Dios lo que estamos predicando lo acepte como palabra de Dios, para que lo reciba como palabra de Dios, para que lo entienda como palabra de Dios, para que usted se rinda en fe y en arrepentimiento a Cristo, porque es palabra de Dios. Venga, no tarde en venir, no tarde en venir. Así que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Juan 5:43, que según tengo memoria, el año 1981 yo rendí mi vida a Cristo. Y desde entonces, mi hermano Carlos, que está escuchando, él es mi papá espiritual, mi hermano Carlos, vivíamos allá en Maipú, en la comuna de Maipú. Fue un mes de agosto, como a las 2 de la madrugada, no sé qué día, que el Espíritu Santo estaba trabajando por dentro, me estaba haciendo un llamado interno, de acuerdo a Juan 16:8, y mi hermano Carlos, usando la palabra de Dios, Dios lo estaba usando a él para hacerme un llamado externo. Entonces el llamado interno se juntó con el llamado externo y yo me rendí a Cristo el año 1981, un mes de agosto, hacía un frío salvaje afuera. En ese tiempo
yo comencé a leer la Biblia. Y Juan capítulo 5, versículo 43. Desde aquel tiempo yo vengo escuchando esto. Mire, lea, permítame leer Juan 5, 43. Dice, habla Cristo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. De acuerdo a ese versículo, desde que tengo memoria, siempre han hablado de que ese versículo de alguna manera nos llama la atención en el sentido de enseñarnos de que el pueblo de Israel no va a aceptar a Cristo como Mesías, que viene en el nombre del Padre, pero va a aceptar a uno que cree que es el Mesías, pero que no viene en nombre de Dios, sino que viene directamente del infierno, de este misterio de la iniquidad, del anticristo. Y ese versículo enseña que el pueblo judío tampoco quiso recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, tanto el judío como aquel que no es judío, que vive su vida libre, su vida loca, que vive haciendo lo que él quiere, una vida desenfrenada, una vida disoluta, una vida mundanalizada completamente, creyendo que después de la muerte no hay nada más. A aquellos viene este poder engañoso. Serán engañados con todo tipo de milagros, con todo tipo de prodigios. Pero estos milagros y este prodigio son obra directa del mismo diablo. Porque Dios dice en su palabra que ellos no recibieron en el tiempo pasado el amor de la verdad para ser salvo. Esto implica que Dios hace responsable a ellos por no haber querido rendir sus vidas en fe y en arrepentimiento a Dios en Cristo, por no haber querido obedecer a la voz del llamado de la gracia de Dios interno, y que luego Dios lo hace por medio de los predicadores, un llamado externo. No han querido recibir el amor de la verdad, la gracia de Dios trabajando en sus vidas, el cual Dios les manifestó, les mostró, les entregó, les impartió, les iluminó, les ofreció. Ellos dijeron: no queremos, no nos interesa. Ellos van a recibir el poder del engaño. Génesis capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice: vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Pero hago notar la última frase de Génesis capítulo 7, versículo 16. Y Jehová cerró la puerta. Dicen lo que dicen, que sabe que Noé predicó, dio testimonio durante 120 años de que venía lluvia, de que venía agua, y preparó el arca y preparó el barco. Y la gente se reía y la gente se burlaba durante 120 años. Oye, los animales tienen más sentido común que el hombre, porque dice que todos los animales entraron al arca, de dos en dos, y algunos fueron hasta 7 por allí. No domino todo el tema, pero me parece que los animales tienen más sentido común que el propio ser humano. Y recuérdese que en el tiempo de Noé el pecado era desenfrenado, el pecado era nefasto, que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal, mal. Y no quisieron. Y la Biblia dice, hasta que llegó el tiempo que Jehová cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Oh, amigo, esa arca es Cristo. Esa arca es el Señor Jesucristo, que quiere que entres.
Él es la puerta del arca. Él es el camino del arca, por decirlo así. Él es el que da vida eterna. Y en el arca tú vas a estar confiado y vas a vivir seguro. Pero espérate. Pero va a llegar el tiempo que al igual que Jehová Dios cerró la puerta del arca en aquel tiempo, va a llegar el tiempo en que Dios hoy va a cerrar la puerta. Y el anticristo va a venir. Y el sistema mundial se va a manifestar propiamente tal como es. Un sistema perverso, corrupto, antagónico a Dios, malévolo, nefasto, oscuro, siniestro, del mismo infierno. Y este sistema te va a engañar porque hoy no quisiste entregar tu vida a Cristo. Porque la puerta de la gracia de Dios se habrá cerrado para siempre. Versículo 11. Segunda Tesalonicenses 2:11. Versículo 10 para que retomemos el 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, note la frase, por esto, debido a esto, por causa de esto. ¿Qué significa esta frase? Por esto, por causa de esto, debido a esto. Eso significa debido o por causa de no haber querido ellos recibir el amor de la verdad hoy para ser salvos. Entonces por esto Dios mañana envía un poder engañoso. Ahí lo dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Óigame. Dios no envía un poder engañoso para que se condenen. Dios envía un poder engañoso para los que ya están condenados porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Solamente Dios les va a enviar un poder engañoso para que acepten la mentira del diablo y del anticristo. No para condenarlo, es porque ya fueron condenados porque ellos mismos no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Dios haciendo responsable directamente al hombre. Matthew Henry comenta, aquel que ve en Dios intencionalidad al mal, no entiende la palabra de Dios. Y la idea es como que Dios está inclinando al hombre hacia el mal para darle mal. Matthew Henry dice, el que piensa de esta manera no entiende la Biblia. Ya que de acuerdo al contexto, busque allí Ezequiel capítulo 14. Ya que de acuerdo al contexto, es obvio pensar que este poder engañoso enviado de Dios no se aplica de manera arbitraria, de manera injusta, de manera parcial, despótica, inconsciente, precipitada, como haciendo acepción de persona de parte de Dios a los hombres, sino que se aplica este poder engañoso de manera justa, lo cual el mismo contexto lo aclara, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, entonces están condenados. Dios envía un poder engañoso a los que ya están condenados, no condenados por Dios, sino condenados por ellos mismos, porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Yo no sé dónde quedan aquellos que piensan que hay un grupito que se elige. Yo no sé dónde quedan aquellos que piensan que Dios tiene un grupo selecto. Simplemente porque a él se le ocurre. Aquí la Biblia hace responsable al mismo hombre de no querer responder a la gracia de Dios, al llamado de Dios. Dios cierra las puertas. Ezequiel capítulo 14. Mira lo que dice versículo 1 en adelante, Ezequiel 14, del 1 en adelante. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre,
Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Mira para acá. ¿Qué pusieron en su corazón? Los ídolos. ¿Ok? ¿Está claro? Pregunto, ¿quién los obligó a poner esos ídolos en el corazón? ¿Los obligó Dios? No, voluntariamente. Estos hombres pusieron sus ídolos en su corazón. Y por consiguiente, como consecuencia, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad, todo aquel hombre que ha puesto ídolos en su corazón, automáticamente le ha cerrado la puerta a Dios y ha puesto propio tropiezo de maldad para su vida. Y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Pregunto, ¿cómo Dios va a responder a aquel hombre, a aquella mujer que se dirige a Él, pero que tiene un corazón lleno de pecado, lleno de idolatría? Dígame, ¿cómo va a responder Dios? Sigamos allí. Para tomar, dice, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Versículo 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, es decir, arrepentíos y apartad vuestro rostro de todas sus abominaciones, de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, Dios también en el libro de Ezequiel cerró las puertas de estos hombres para no ser salvos. No porque Dios no quiere que no sean salvos, es porque ellos pusieron tropiezo en su vida, el pecado en su corazón, la idolatría. Y este poder, por esto Dios envía un poder engañoso. ¿Por qué? Por cuanto no obedecieron al amor de la verdad para ser salvos. Volvamos al pasaje de segunda a los tesalonicenses. Entonces, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos, por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso. Mire lo que dice Lucas 14, búsquelo allí, busque un momento. Lucas 14. Lucas 14. Al final, hablando de la parábola de la gran cena, que el dueño que iba a hacer una fiesta, salgan por todas partes para buscar gente, y dice que no quisieron venir. Y al final dice aquí, Lucas 14, 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
los que fueron convidados, los que tuvieron la oportunidad de creer en Cristo y de ser salvos de todo lo que viene, los que no quisieron, ya no van a poder después. Volvamos a Tesalonicenses. Si gusta se pueden parar, estirarse, porque todavía hay más. ¿Ok? Todavía hay más. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, debido a que no recibieron hoy el amor de la verdad, este poder de engaño que Dios tiene preparado no es personificado en una persona, sino que va dirigido a cualquiera que no haya querido hoy recibir el amor de la verdad, mañana lo va a recibir. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Esa frase, para que crean la mentira, no es para que crean para condenarse, porque ya fueron condenados por no recibir el amor de la verdad. Para que crean la mentira significa para que crean lo que dice el anticristo, para que crean lo que dice la bestia, para que crean en ese gobierno mundial, porque ya están condenados. ¿Me explico? Hay que entender bien estos términos aquí. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta frase en el contexto antes y después ha de entenderse sobre la premisa de que estas gentes han de creer la mentira por no haber creído ni recibido con anterioridad en el tiempo del obrar de la gracia de Dios, el amor de la verdad para ser salvos. Luego entonces, al recibir el engaño de la mentira, tenemos que aclarar, por lo tanto, que no es para recibir condenación. Porque, vuelvo a repetir, ya fueron condenados al haber rechazado la gracia de Dios. Sino que van a recibir un poder engañoso para que crean la mentira. Porque de ahí en adelante actuará el misterio de la iniquidad por medio del falso profeta y por medio del anticristo. En otras palabras, para recibir el poder del misterio de la iniquidad sobre sus vidas, mentes, corazones y voluntad. Y se dejarán colocar la marca en la frente o en la mano. Y cada día irán más lejos y más lejos de la gracia de Dios. Y más cerca del infierno. Pues entendamos, el tiempo de la gracia de Dios se habrá acabado cuando la iglesia es llevada y aparezca la primera y la segunda bestia. Versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12. ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Por qué van a ser condenados? ¿Por qué van a ser condenados, Natanael? Porque no creyeron la verdad. ¿Por qué van a ser condenados? Porque no quisieron creer la verdad. Hermana Betty, ¿por qué van a ser condenados? Porque no quisieron creer la verdad. Es decir, mire lo que dice la frase siguiente. Ya estamos terminando ya. Pero espérese un tantito. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Mire para acá. ¿Por qué no creyeron la verdad? ¿Por qué no creyeron la verdad? Es la misma historia de siempre. Dice, porque se complacieron en la injusticia, se complacieron en el pecado, les gusta el pecado, cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron lo correcto por lo incorrecto, cambiaron lo verdadero por lo falso. Como dice Romanos, dice que cambiaron la gloria del Dios Todopoderoso en imagen incorruptible. Y en vez de creer en Dios, y en vez de dar gracias a Dios, y en vez de obedecer a Dios, se inclinaron a la idolatría, a las imágenes,
a las sepulturas, a la religión, creyeron en hombres, porque no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque se complacen en el pecado. A fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron hoy a la verdad. No dice todos los que recibieron el poder engañoso para que crean la mentira, porque el poder engañoso para creer la mentira, repito, no es para condenarlo, es para que sigan al anticristo, porque ya han sido condenados por no haber creído. Y vuelvo a repetir, ¿y por qué no quisieron creer? ¿Por qué no quisieron recibir? ¿Por qué no quisieron aceptar? ¿Por qué no quisieron rendirse al amor de la verdad para ser salvos? Porque se complacieron amando el pecado, se autogratificaron en el pecado, se consintieron en la maldad, en lo mal hecho, en lo fácil, en lo injusto, en lo pecaminoso. Su Dios es el dinero, su Dios son los dólares que van a producir dolores. Porque se complacieron en lo que atenta contra todo verdadero valor de Dios, contra todo principio de Dios. Es decir, dicha condenación no fue, ni es, ni será el fin de Dios para los hombres. Solamente es el fin de los hombres que buscaron su propia condenación y su propia perdición. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, del 16 al 20, dice que los hombres vino la luz y amaron las tinieblas. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres eran y son y van a seguir siendo malas. Arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de su maldad. Deje la religión de lado, deje la iglesia de lado, deje la idolatría, el adorar imágenes al Papa, la Virgen María, los santos y todos esos demonios. Deje de adorarlos. Deje de adorar en eso. Deje de creer en esa iglesia. Y le voy a decir algo, lo voy a volver a repetir. Doy gracias a Dios por la iglesia tradicional que me enseñó acerca de la Biblia, a creer en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no hay peor mentira que está acompañada de ciertas verdades. Me enseñó algunas verdades, pero muchas de las cosas que enseñan y practican son mentiras. Nunca yo he predicado abiertamente en más de 30 años que tengo predicando. Es la primera vez en este tiempo que estoy siendo abierto y estoy declarando que el sistema católico romano es el sistema más perverso, no solamente espiritualmente hablando, que existe en la tierra. Es el sistema más perverso en cuanto a una cantidad de corrupciones horribles. Y hoy lo estamos declarando abiertamente y públicamente. Y si usted le ofende, y si usted se molesta con lo que estoy diciendo, es porque esa iglesia y esa religión está en su vida y no está la verdad de Cristo. Y le animo para que se arrepienta y le pida a Dios que le quite esa idolatría, que le quite ese pecado, que le quite esa falsa arca, que le quite ese falso concepto que cree que la iglesia madre lo va a salvar. Será su madre, pero no es mi madre. Yo no tengo iglesia madre. Yo solamente creo en Cristo nada más. Aún esta iglesia cristiana bautista, es una religión nada más. Yo no creo en la religión bautista. Yo creo en Cristo y en Juan el Bautista.
No, yo creo en Cristo como Salvador. Juan el Bautista era un siervo de Dios nada más. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Hay iglesias que se llaman iglesias Juan el Bautista, hay iglesias por ahí. Sí, hermano, hay iglesias. Jeremías capítulo 6. Este pasaje es determinante con lo que estoy diciendo. Mire lo que dice. Observe. Subraye lo que vamos a dar énfasis aquí. Jeremías 6, 16 al 29. Lo mismo que va a suceder de hoy al tiempo de la instauración de la bestia, de las dos bestias. Es lo mismo que ocurrió ayer en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Mire lo que dice. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Pregunte, investigue, averigüe, pídele a Dios que le enseñe cuál es el buen camino. El pastor Jerry predicó la semana pasada o antepasada, predicó que Jesucristo es el camino, Él es el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? Y una vez que sepa cuál es el buen camino, andad por él, entre a él y no se salga de él. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La única forma de hallar descanso para nuestra alma inquieta, atormentada, atribulada, acongojada, afligida, esa alma que está turbada por lo que está pasando, esa alma que está asustada por lo que está viniendo, esa alma, esa persona que está inquieta, que está agobiada porque está pensando el tiempo que le tocó vivir a mis hijos, el tiempo que le tocó vivir a mis nietos, esa persona que está agobiada y que no entiende lo que está pasando, oiga, entre al camino, entre a Jesucristo, para que haya descanso para su alma. Y andad por él, y hallaréis descanso, paz para vuestra alma. Pero mire la respuesta. Más dijeron, ¿quiénes? Ellos, a quienes el profeta le estaba predicando, más dijeron, no andaremos. Es decir, no nos interesa. Versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos, no nos interesa. La Biblia dice, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hay algunos que no van a escuchar la trompeta. El llamado de la trompeta para levantar a los muertos en Cristo y para los que estemos vivos, nuestros cuerpos sean transformados. Algunos, muchos, no van a poder escuchar la trompeta porque no quieren creer, porque no quieren arrepentirse. Sigamos leyendo allí. Versículo 17, Jeremías 6, 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, I don't care, my friend. No me interesa, no escucharemos. Versículo 18, mira lo que dice Dios. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, está llamando como testigo a la tierra. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque tal es su pensamiento, dice Proverbio 23, tal es él.
Yo traigo el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras. ¿Por qué? Porque aborrecieron mi ley. Óyeme, esta es la palabra de Dios. Óyeme, esta es la ley de Dios. Léela, créela, medítala, vívela, practícala, enséñala, acéptala, entiéndala. Esta es la medicina para su alma. Este es el remedio para su vida. Esto es lo que el hombre necesita. Esto es lo que necesitamos urgentemente. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y mira lo que dice el versículo 20. ¿Para qué a mí este incienso de Saba? Y la buena caña olorosa de tierra lejana. Pero era muy religioso, Pastor Jerry. Pero adoraban, llevaban incienso al templo y adoraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sepulcros abiertos. Las iglesias llenas de gente religiosa que nunca se han convertido. Y van a las iglesias y las llenan y levantan manos al cielo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero su corazón está lejos de Dios. Porque sus pensamientos son pensamientos perversos, son pensamientos terrenales, son pensamientos temporales, preocupados de lo pasajero, preocupados de lo trivial, preocupados de lo efímero, preocupados de lo que perece, y no ponemos la mira en las cosas de arriba. Óyeme, entiende, Cristo viene y va a tomar cuenta. Lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo está haciendo hoy y lo va a hacer hoy. Gente religiosa. Y voy a aclarar algo por si acaso. Yo no tengo problema que usted levante las manos. Amén. Yo no tengo problema que usted en un momento, usted se siente tan contento, tan gozoso y dice aleluya, gloria a Dios. Pero que su vida sea consecuente cuando salga afuera. Yo lo que tengo problemas son los que usan esta jerga religiosa, donde en la iglesia son angelitos, pero cuando salen de la iglesia son diablitos. Y muchos de esos que son angelitos en la iglesia y diablitos afuera, en la iglesia son muy santos y muy píos y muy piadosos y muy espirituales, pero cuando salen del templo son verdaderos demonios. Ahí es donde yo tengo problemas con esa gente muy espiritual y que levanta la mano. Por el contrario, si usted es un hombre y una mujer de Dios y quiere levantar las manos y quiere decir gloria a Dios y quiere decir aleluya, hágalo, dígalo, que no se le prohíbe, pero tenga cuidado que su vida sea consecuente dentro de la iglesia, dentro del templo y fuera del templo. De lo contrario, no sea hipócrita, porque es religión. Por eso dice aquí, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo. Mira para acá. ¿Por qué Dios dice que va a poner tropiezo a este pueblo? Dime, ¿por qué Dios dice ahora que va a poner tropiezo a este pueblo? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quiere que se condenen? ¿Porque Dios quiere que se vayan al infierno? No, es porque ese pueblo puso a la idolatría en su corazón y no quieren escuchar la palabra y no quieren entender. Por tanto, Dios dice: voy a poner su tropiezo en su vida. Por culpa de ese pecado se van a condenar. Lo mismo que está sucediendo hoy día y lo mismo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Mira ahora el versículo 22. Mira qué interesante. Así ha dicho Jehová: he aquí viene pueblo de la tierra del norte, y una gran nación grande se levantará de los confines de la tierra. Algunos han dicho que este príncipe, que
que el rey del norte, algunos dicen que es el anticristo. ¿Tú has escuchado, Jerry, de eso? Dicen que el rey del norte es el anticristo. Y dice, ahora, yo no lo estoy afirmando. Dicen los que dicen que saben. Pero así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está dentro de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, es decir, tienen una cabeza dura, tienen un corazón duro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová, ¿qué dice? ¿Por qué lo desechó? Pastor Jerry, ¿por qué lo desechó? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios hace acepción de personas? ¿Porque Dios tiene a los aprobados y a los reprobados? No, mi Señor, no, mis amados. Es porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Todos aquellos que se complacieron en la injusticia. Seguimos a la tarde con las caras del misterio de la iniquidad. Póngase en pie. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque usted nos ama. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque hasta aquí nos ha permitido enseñar y predicar. Gracias por cuidarnos. Gracias por amarnos. Gracias por dirigirnos y enseñarnos. Bendice a aquel hombre, a aquella mujer que todavía escuchando vive sin Cristo, vive sin Dios y vive sin esperanza. Para que hoy se rinda a Cristo. Para que hoy entregue su vida al Señor. Para que hoy en fe y en arrepentimiento de sus pecados le pida a la sangre de Cristo que le perdone, que le lave, que le quite, que le limpie todo pecado. Y que saque el pañuelo blanco de arrepentimiento, de rendición. Y que se rinda al Todopoderoso, al que es, al que ha sido y al que será, por los siglos de los siglos. Bendice tu palabra, cada hermano, cada hermana, bendice la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor le bendiga. Y quisiéramos, si alguna persona ha rendido su vida a Cristo o no sabe cómo hacerlo, mándenos un mensaje, mándenos un texto, que nos comunicamos con esa persona para que entonces venga. Para que al comunicarnos podamos hacer una oración. La oración nos salva, simplemente es un acto público de fe, reconociendo que quiere rendirse a Cristo, porque quiere obedecer la gracia de Dios al llamado de salvación. Amén, Dios le bendiga.